Hola y bienvenidos a Canal Morbo, aquí el que os habla como siempre, Titi Gallego. Hoy vamos a hablar de los misterios de la Esfinge, o por lo menos uno de ellos. ¿Fue un cañonazo ordenado por Napoleón el que destrozó la nariz de la Esfinge de Giza? Como reza la anécdota recurrente en las guías de viaje, pero no pudo ser así, ni tampoco pudieron ser los soldados ingleses de la época colonial, como otra hipótesis sugiere. Unos dibujos realizados en 1737 por el arquitecto danés Frederick Lewis Norden ya mostraban a una esfinge carente de apéndice nasal. Antes de esa hipótesis, el historiador del siglo XV, Al-Makrizi, atribuía la desaparición a Mohammed Saim al-Dar, un fanático religioso sufí que en 1378, al ver que los campesinos hacían ofrendas a la esfinge para conseguir mejores cosechas, decidió dañar el monumento. Esta es la teoría más sólida, pero, como todo lo relacionado con esta enigmática construcción, también pertenece al terreno de lo incierto. Todo en la Esfinge irradia misterio, su origen, los motivos de su construcción, su función e incluso su nombre, la voz, esfinge, que procede del griego sphinx, que significa estrangulador y se emplea para designar a un demonio de destrucción y mala suerte, que la cultura helena representa como una criatura con cuerpo de león y alas de ave. La esfinge griega era la guardiana de la ciudad de Tebas, que solo dejaba pasar a los viajeros que acertaban a responder el enigma, y decía así: ¿qué criatura de una sola voz camina con 4 piernas por la mañana, con 2 al mediodía y con 3 al anochecer, y es más débil cuantas más piernas tiene? En caso de errar, la esfinge estrangulaba al viajero y se lo comía. No obstante, pese a la notoriedad de la versión helena, la figura de Giza es muy anterior a estas creencias griegas y más bien es la que inspiró al resto de esfinges. La esfinge de Giza se ubica cerca del río Nilo, a pocos kilómetros de lo que hoy es la capital egipcia, El Cairo. Su construcción se ha emplazado tradicionalmente bajo el periodo del faraón Kefren, aproximadamente hace unos 4.500 años, quien habría colocado un centinela de caliza frente a su famosa pirámide en el valle de Jafra. Los arqueólogos, sin embargo, no han sido capaces de concluir quién fue exactamente su patrocinador y cómo fue su proceso de construcción. Su vinculación con Kefren está basada en las similitudes de estilos arquitectónicos, pero no cuenta con respaldo documental de ningún tipo. Su construcción no se menciona en los textos del Reino Antiguo y su existencia es omitida por el historiador griego Heródoto, que sí describe con detalle las características de las pirámides de Giza, lo cual ha llevado a pensar que durante largos periodos de tiempo la esfinge permaneció enterrada por completo en la arena. En tiempos del romano Plinio, el Viejo, volvió a ser visible y este recogió en sus textos que allí permanecía enterrado el rey Armais. Pero se equivocaba el autor romano. Además, anota otra falsa creencia de la población local, en que la esfinge había sido tallada y transportada luego hasta la meseta. La cercanía de una cantera con el mismo material empleado en su construcción descarta esta teoría. La estructura, de una altura de 20 metros, está formada por una cabeza humana mirando hacia el este, por donde sale el sol por la mañana, vestida con el nemes, una prenda a rayas blancas y azules, y por un cuerpo de león tumbado. La cara exhibe restos de pintura roja y muestran ciertos vestigios de rojo y negro por la zona del cuerpo. Esta cara humana sería la del faraón Kefren, o tal vez la de su padre Keops. Según las escasas menciones que se han podido encontrar, en la estela del sueño, una piedra tallada un milenio después por el faraón Tutmosis IV, aparece el único testimonio directo de que fue Kefren el creador de la esfinge, si bien aquellas partes del texto también se perdieron durante una excavación en 1925. En medio de todas estas especulaciones, emergió la creencia popular de que fueron las tropas napoleónicas las que, usando la esfinge como blanco en sus prácticas de artillería, dejaron sin nariz a la escultura. La teoría, no obstante, choca con el espíritu de una expedición entre lo militar y lo científico, que sirvió a Europa para descubrir la civilización egipcia, con el objetivo de liberar a Egipto de las manos turcas. El prometedor general Bonaparte, victorioso en Italia, desembarcó en el país del Nilo durante el verano de 1798 con más de 30.000 soldados franceses, poniéndose por objetivo avanzar en dirección a Siria. Un grupo de investigadores de distintas disciplinas, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, ingenieros, arqueólogos, geógrafos e historiadores, más de un centenar,
acompañó a Napoleón para estudiar al detalle aquel país de las pirámides maravillosas y los dioses milenarios. Entre ellos figuraban matemáticos como Gaspard Monge, fundador de la Escuela Politécnica, el físico Étienne Louis Malus y el químico Claude-Louis Berthollet, inventor de la lejía. Es decir, algunos científicos más brillantes de su generación acudieron a la llamada del general de 28 años, sin conocer siquiera el destino del viaje, hasta que navegaron más allá de Malta. No puedo decirles a dónde vamos, pero sí que es un lugar para conquistar gloria y saber. Allí Napoleón halló una esfinge ya sin nariz y sepultada en la arena. Se internó en la Gran Pirámide en una especie de extraño viaje espiritual, y sus hombres encontraron la llave para conectar Occidente con Egipto. Mientras un soldado cavaba una trinchera en torno a la fortaleza medieval de Rachid, un enclave portuario egipcio en el mar Mediterráneo, halló por casualidad la conocida como la Piedra Roseta, la cual sirvió para descifrar al fin los ininteligibles jeroglíficos. Se trataba de una sentencia del rey Ptolomeo, fechada en el 196 a.C., escrita en 3 versiones: jeroglífico egipcio, demótico y griego. A partir del texto griego fue posible encontrar las equivalencias entre los jeroglíficos y establecer un código para leer los textos antiguos. Los soldados de Napoleón no causaron daño alguno a la construcción. De hecho, ni siquiera los eruditos franceses dedicaron gran atención a la esfinge durante su expedición. Trazaron mapas de la meseta y limpiaron de arena la zona trasera del monumento, poco más. Los supuestos descubrimientos llegaron más tarde. Auguste Mariette, fundador del Museo Egipcio del Cairo, aseguró un tiempo después que Napoleón había encontrado una puerta que permitía acceder al interior de la esfinge, la estela de Benermerut, del reinado de Tutmosis III. Revela también una puerta abierta en el costado de la base, lo cual ha animado a sucesivos arqueólogos a buscar cámaras interiores sin grandes resultados hasta hoy. Según el historiador Mohamed al-Husayni Taqi al-Din, el único responsable de causar la destrucción de la esfinge fue un fanático religioso que en 1378 destrozó su nariz y parcialmente sus orejas, que por este ataque fue finalmente condenado a muerte por las autoridades locales. Lo que no está claro es si también tuvo la culpa del desprendimiento de su barba, cuyos restos se hallaron durante unas excavaciones modernas y hoy se conservan parcialmente en el Museo Británico de Londres, una barba de piedra que fue añadida después de la construcción del monumento, dado que no se aprecian muestras de daño en la quijada como deberían aparecer si hubiese formado de la estructura original. Tal vez se cayó de forma natural como otras partes de la estructura. La caliza del monumento es de tan escasa calidad que se ha ido deteriorando de forma más evidente que otras construcciones de su misma meseta. A finales del siglo XX cayeron fragmentos de caliza en 2 ocasiones. Se hundió en 1981 un pedazo de revestimiento en la pata trasera izquierda y en 1988 se desmoronó un fragmento de 3 toneladas del hombro derecho. Bueno, pues aquí os dejo con el misterio de quién rompió la nariz a la misteriosa esfinge, si fue Napoleón o fue el fanático religioso. He intentado arrojar un poquito más de luz. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Morbo.